Estamos en nuestro ya cuarto episodio. Esta vez estamos con Marcelo Arequipa. Te agradecemos mucho, Marcelo, por brindarnos un poco de tu tiempo para conversar esta tarde con nosotros. Marcelo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense Madrid y es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana. Sus temas de interés son dos que recuerdo: élites y democracia, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a aprovechar hoy el vasto conocimiento que tienes, profundo, para hablar un poco de la situación en Colombia y la coyuntura internacional y, como siempre, también comentando lo local. Entonces, tal vez algo que quisieras también adicionar como presentación personal, Marcelo. No, muchas gracias de verdad primero por la invitación y solamente añadir, claro, que me dedico a hacer análisis político, ¿no? Sí. Perfecto, también aclarar, ¿no? Como a todos los invitados les decimos en cada episodio, que no es necesariamente una entrevista, ¿no? Sino, me imagino que ya te comentó Camilo, que esto es más una charla, Sí. Un espacio para también educar un poco a nuestros oyentes, los que nos ven un poco en los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Que ahorita vamos con eso, y también vamos a mandar un agradecimiento especial al apoyo de nuestros patrocinadores: Quilla, Lumo, aceite de barba, las bicicletas eléctricas Volta, las pueden encontrar en San Miguel, excelentes para ejercitarte, ¿no? Y me estoy olvidando uno más. Lumo, aceite de barba, Quilla, el primer whisky boliviano. Primero. Y sí, como decías, Alvarito, nuestro objetivo es ayudar a tener más reflexiones. Exacto. A las personas que nos escuchan. Taquería Monterrey, de verdad, ese es el último que nos estamos olvidando. Buenísimos tacos, por cierto. Perfecto. Pucha, Marcelo, un gustazo compartir esta mesa contigo. Como dijo el Cami, vamos a hablar un poco de temas internacionales el día de hoy. Empezaremos entonces hablando por Colombia. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la situación? Es bastante amplia la pregunta, pero en general, ¿cómo ves la situación? ¿Qué está pasando ahorita en Colombia? Y ahí tal vez yo quisiera añadir algo que dice Alvarito. Es así, el impuesto, esta reforma tributaria, lo que genera toda la reacción. Yo creo que es un poco el síntoma o en realidad, digamos, si quieren, el panorama general que estamos viviendo hoy día en la región respecto de dos combinaciones letales, ¿no? Pandemia y crisis económica, ¿no? Esas dos cosas van a combinar un cóctel bien fuerte y quien gatilla eso es, digamos, un poco el responsable de generar este escenario de crispación. Yo no me olvido, por ejemplo, de Ecuador, tampoco. ¿No? Claro. Que fue otro país que también en similares condiciones tuvo un momento muy duro, ¿no es cierto?, hace un par de años atrás, ¿verdad? Es decir, intentar introducir reformas de shock, medidas de shock en términos económicos, en un contexto adverso, ¿no? Y ahí más bien creo que la receta es no tanto pensar en medidas de shock, sino más bien en medidas progresivas en términos económicos para acometer, digamos, ciertas reformas importantes, ¿no? Entonces, claro, cuando se mezclan estas dos cosas de crisis económica y pandemia, pues vas a tener ahora el problema que tienes en Colombia, ¿no? Que creo que es un problema que, además, dicho sea de paso, creo que en términos políticos está haciendo, en el caso colombiano en particular, está reposicionando a la izquierda de manera, en términos ideológicos. Porque en Colombia la idea de ser de izquierdas estaba muy asociada, muy arraigada al terrorismo, al narcotráfico, a las FARC, ¿no es cierto? Y hoy día ya no está, hoy día en realidad ya veo que la izquierda en realidad ideológica en Colombia sobre todo se está empezando ya a separar de ese marque que la gente tenía, ¿no? Es decir, no puede ser de izquierda porque eso está asociado al terrorismo y a las guerrillas. Y hoy día ya no está siendo asociado ahí. Entonces hay una suerte de un quiebre, digamos, si quieres, político que veo más bien en Colombia y que tiene que ver por eso otra vez con estas medidas que a mi juicio no son las más, digamos, acertadas, porque ya hemos visto el caso de Ecuador, estamos viendo ahora Colombia. Chile, hace poco. Chile también, con las famosas, digamos, revueltas de las clases medias, ¿no es cierto?, que son las que salen fuertemente. Pero Colombia y Ecuador, porque el movimiento indígena campesino ha empezado a activarse, ¿no? Y eso es bastante interesante, porque eso lo veíamos más en nuestro caso y en el caso ecuatoriano, pero en Colombia, ¿no? Y ahora recién lo estamos viendo, ¿no? Con las mingas, ¿no? Sí. Por ejemplo, que son buses que vienen llenos de indígenas, súper coloridas, tocando instrumentos y que, pues tampoco hay que pasar de alto de que hay hartas muertes. Si no me equivoco, tal vez puedes corregir, Marcelo, eran 37 hasta la anterior semana, en pocos días.
desaparecidos hay un montón. Heridos. Heridos, ni qué decir. Y claramente estamos ante una violación de derechos humanos, una represión bastante fuerte. Y a lo que veníamos hablando en chat con los chicos, son gobiernos autoritarios, que yo considero personalmente un gobierno autoritario. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Es bien curioso eso, ¿no? Porque se los planteo en el siguiente orden. Si habían, digamos, los alumnos más perfectos de la democracia liberal representativa en la región, eran Chile y Colombia. O sea, el modelo, digamos, el molde de democracia liberal representativa estaba pues en esos países. Y hoy día que ellos den un poco esas muestras de autoritarismo, digamos, si quieres, o sea, suena bastante extraño, ¿no? O sea, no digo que esté mal, sino que suena hasta en clave irónica, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos, que se supone que son, digamos, los más avanzados en términos de democracia liberal representativa, y estén haciendo justamente todo lo contrario, que se les acusaba más bien a gobiernos de izquierda duros, ¿no? O sea, eso lo podrías haber pensado en Venezuela con Maduro, Claro. ¿no es cierto? Pero no, su vecino lo está haciendo, ¿no? Creo que ahí el modelo más interesante en todo caso, un poco para ver el balance, es quizá Uruguay, ¿no? Porque Uruguay ha sufrido un cambio ideológico fuerte, pero no está pasando por estas cosas que están pasando en el bloque de la derecha, del Grupo de Lima, digamos, estos países, y en el bloque de la izquierda, de lo que era el socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? El Grupo de Puebla, ¿no? Claro, pero no está pasando Uruguay por eso, entonces habría que preguntarse en algún momento qué está ocurriendo en el Uruguay. Porque tiene más estabilidad, digamos. Sí, incluso en términos ideológicos, es decir, ¿cómo es posible que hayan podido generar ese puente de conexión entre lo que era un gobierno antes de más tirarse hacia la izquierda y ahora uno más conservador? Pero ese cambio no ha generado un trauma tan fuerte como genera, digamos, en el resto de países en la región, ¿no? El cambio ideológico genera traumas muy fuertes. El caso nuestro es el 2019. Claro. Una herida muy fuerte. Y en el caso uruguayo no está pasando eso. Entonces habría que un poco preguntarse en algún momento, creo yo, qué pasa con Uruguay y hacia dónde va, ¿no? Tal vez ellos están traduciendo en sus propios términos y sus propios códigos, digamos, qué significa, digamos, administrar un Estado. Y no miran hacia afuera, en realidad, como lo hace, digamos, Colombia, o lo hace Chile, o lo hace Bolivia, digamos, y lo hace también Venezuela, ¿no? Interesante, sí. Por supuesto. También ha tenido una transición más tranquila, ¿no? A diferencia de Bolivia, el caso de Uruguay. Y en ese sentido, ya lo hablamos con los chicos, Ecuador es de nuevo un caso destacable, porque ellos también están teniendo ese tránsito que dices tú, de un cambio bueno. Lenin era más de centro, ¿no? Pero igual, están teniendo un tránsito ahora sí a un candidato que está más posicionado en la derecha. Y la sociedad ecuatoriana ha tenido un comportamiento muy responsable en el sentido y en la medida que han esperado los resultados finales y los han respetado, ¿no? Han dicho, muy bueno, esos son los resultados, no cuestionamos al ente electoral. Creo que eso es algo muy importante de los dos países. En la segunda vuelta, pero. En la segunda vuelta. En la primera vuelta habían hartos problemas. Habían denuncias, pero no han llegado a haber movilizaciones, ni tampoco han habido protestas o reclamos de están haciendo un fraude electoral. Hay irregularidades, pero esperemos a ver cómo las corrigen el ente electoral. Entonces creo que esa es la gran similitud que puedes tener los dos países, que hay una confianza en sus cortes electorales. Entonces eso es el camino que, bueno, ya pensando en Bolivia, que debería continuarse de aquí en adelante, ¿no? Sí. Y por eso, en ese sentido, creo que la pérdida de Salvador Romero hace unas semanas es de nuevo un tropiezo o un obstáculo en la continuidad de volver a fortalecer nuestro tribunal electoral. Sí, a ver, el fantasma del fraude siempre está presente, ¿no? Siempre está presente en todos los procesos electorales. Que yo recuerde, por lo menos en los últimos 15 años, siempre se habla de un supuesto fraude. El problema ahí es, para mí el problema ahí es cuán preparados y cuánto están realmente a la altura de las circunstancias los actores políticos principales, ¿no? Si son irresponsables, los principales actores políticos, pues van a acusar del fraude sin tener ni siquiera pruebas de eso, y luego eso genera un escenario de crispación muy fuerte, ¿no? En todos los casos, absolutamente en todos los casos, en todos los países, ¿no? Pero si están más bien preparados y están, digamos, a la altura de las circunstancias, pues no va a pasar eso, y va a pasar, digamos, un poco eso de espero hasta que venga el resultado final, y en esa medida pues ya me pronuncio, ¿no es cierto?
a mí me cuesta mucho por eso entender cómo, en nuestro caso por lo menos, los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, no están preparados, no están a la altura de las circunstancias. Todos actúan haciendo cálculos sumamente frívolos, ¿no es cierto? Electorales. La política, sí. Partidarios. Muy frívolos, ¿no? Que no tienen su correlato luego con lo que realmente la gente quiere, ¿no? No tienen. Muchos, a nivel nacional y a nivel subnacional, ¿no? Toditos. Y eso también, claro, viene arrastrado y muy mediado por el nivel de confianza que tenemos sobre las instituciones. Decías, Camilo, sobre el tema de lo de Salvador Romero. Sí, pero también deberíamos entender como país que la democracia no se termina el día que Salvador Romero deja de estar en el órgano electoral. Porque si algo deberíamos entender también es que ese órgano electoral está compuesto por 7 personas, ¿no? Que es una institución, ¿no? No Claro, es una persona. es un cuerpo colegiado, ¿no? Es decir, bajarle un poco a ese nivel de es ese, ¿no? El Salvador, ¿no? Digamos, para poner entre comillas, ¿no? Claro. Salvador es el Salvador, digamos, es como el mismo paralelismo de Carlos Mesa es el que va a recuperar la democracia, ¿no? O Evo Morales es el que nos va a sacar de la pobreza, ¿no es cierto? Ajá. Casi un caudillismo implantado en el órgano electoral, ¿no? Con Salvador En Romero. absolutamente ¿Ustedes todo, creen? ¿no? Es personalismo, ¿no? Pero yo me acuerdo, veía muchos comentarios, y ahora, ¿qué va a hacer Salvador Romero? ¿Por qué no anula esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no felicita a tal persona? ¿Por qué? Claro. Como si fuera presidente del Estado incluso. Pero era cabeza del cuarto poder. Pero no puedes, hay algo que se llama facultad reglada y no puedes ir más de eso. O sea, Ya. si tú ves las decisiones del órgano electoral, se resuelve a través de la MAE, y la MAE son los 7... La sala plena. En la sala plena. Sí. Y entonces Claro, Salvador él Romero no tenía- podía tener decisiones unilaterales, pero la gente creía por esa cultura caudillista que tenemos que era Que así. podía dirigir Sí, y no es así. y dirimir y crear nuevas normas o Hacer lo que le daba retirar la otras gana. normas. Y además, dentro del marco del órgano electoral, el presidente no toma la decisión fundamental en las salas plenas, Claro. sino son los otros 6 Claro. vocales los que toman. Entonces, Claro. es un cuerpo colegiado. Claro. El problema es que estamos pues, muy acostumbrados a la personalización, ¿no? Es decir, vemos una institución, órgano electoral, y lo que nos gusta ver, Una persona. exacto, es la persona. Y es a ese contra o sobre el cual, digamos, hablamos todo el tiempo, ¿no? ¿Esto es un síntoma solo de Bolivia, ustedes creen? ¿O esto pasa Latinoamericano, yo creo. latinoamericano? Sí, sobre todo. sí. Y hoy día mucho más fuerte, ¿no? Porque como vivimos muy ansiosos en las redes además, o sea, queremos que él esté hablando casi que Queremos ese que momento tuviera de su tweet, respuesta, claro, que tuviera él claro, mismo su propia claro. cuenta, ¿no? Con Sí, la sí, sí. polarización Y, más, ¿no? exacto, y que hablara desde ahí, ¿no? Es bien curioso porque si se fijan, Salvador Romero no tiene redes sociales, por lo menos, digamos, en el ámbito de o sea, que él mismo las administre, digamos, que le aparezca ahí, ni Twitter ni Facebook. O sea, es algo bien curioso en el ámbito en el cual, o en el momento en el cual nos estamos desenvolviendo hoy día, porque todos tienen sus cuentas, ¿no? Ujú. Los vocales tienen sus propias cuentas también, ¿no es cierto? De ahí se ha sacado lo de Dina Chuquimia, por ejemplo, ¿no ves? Entonces, claro, ahí creo yo esta idea de realmente entender o valorizar la institución, pero a partir de la persona, no a partir del trabajo que hace la institución como institución, ¿no? Y eso, claro, como decías, es bien obvio que y es además evidente, más bien, que es un síntoma bien latinoamericano, ¿no? Todos nosotros pensamos siempre en esos códigos, ¿no? Volviendo a lo que decías, Marcelo, hay mucha gente que a partir de lo que ha pasado en el 2019 recién ha abierto los ojos, no sé si abrir los ojos, pero recién se ha inmiscuido en lo que es la política nacional, le ha interesado más, y siempre con ese discurso de que la izquierda, el socialismo es basura, es autoritarismo, y poniendo ejemplo, digamos, como Chile y Colombia como las democracias perfectas, ¿no? Ahora que está pasando esto en Colombia, por ejemplo, puede ser un shock, digamos, a muchas personas. Yo ya he visto algunas personas que sí se han pronunciado, dentro de mi círculo social por lo menos, que sí se han pronunciado, hasta ahí nomás, pero otras personas que siguen, digamos, el libreto, que no, que son terroristas, que usan todos esos adjetivos, ¿no? Que son vándalos, que todo me apoya a tal persona. Entonces, y echando la culpa al grupo de Puebla, pero es exactamente lo mismo que echar la culpa al grupo de Washington, al grupo de Lima, cuando hay protestas contra gobiernos de OEA. izquierda, a la OEA, así, sin asumir y sin un poco de autocrítica a tu ideología preferida que tú tienes, ¿no? Sí. Entonces, o condenas la represión, o condenas la violación a los derechos humanos, o sigues cierta ideología. Y eso es lo que está pasando
hoy yo creo con un además cerco mediático, porque esto es bien interesante. Los únicos canales que yo veo noticias todos los días, Ajá. que he visto de lo que están siguiendo, lo ¿Colombia? que está pasando en Colombia, han sido TV, obviamente Bolivia TV, Abya Yala. Red 1 ha pasado así, ha dicho son protestas violentas, pero los demás así como con un cerco mediático bien impresionante que no quieren mostrar. Sí, yo creo que ahí hay dos cositas. La Interesante. primera es que es en un nivel, digamos, bien superficial en realidad. Si se fijan ustedes, a los bolivianos normalmente no nos llama mucho la atención lo que pasa fuera de nuestras fronteras. No le tomamos mucha atención. Y eso es un problema, porque deberíamos de verdad tomarle atención, porque en función de todo lo que pasa hacia afuera también pues, nos influye a nosotros. ¿no es Pero cierto? quizás está habiendo un quiebre, ¿no? Con un quiebre generacional, justamente. Es posible, pero digamos, hoy día, digamos, en general, si uno ve, Ajá. no hay demasiada atención sobre qué está pasando, digamos, hoy día en Colombia o incluso cuando pasaban las cosas en Sí. Venezuela, digamos, ¿no? Claro. No había demasiado interés sobre eso, sino más bien siempre es, digamos, aquí y ahora, en realidad, ¿no? Ya. Somos demasiado inmediatistas, ¿no? Bien coyunturales en eso, y somos muy politizados en ese escenario de lo coyuntural, ¿no? Y en ese marco, lo que observo es que también hoy día sobre todo tenemos una suerte de pluralismo polarizado, así le llamamos los politólogos, es una palabra que engloba más bien el siguiente esquema. O sea, es decir, hay muchas voces, hay pluralismo, digamos, de ideas, todos pueden decir lo que quieren, ¿no es cierto? Pero esas voces están circunscritas en una sola burbuja. Es decir, hay miles de burbujas ahí. Y esas burbujas no se conectan las unas con las otras. No lo van a hacer. No lo van a hacer y entonces, claro, de ahí que quienes podrían criticar, digamos, alguien que tenga un pensamiento más hacia la derecha, que podría criticar lo que está pasando hoy día en Colombia, pues no lo va a hacer porque se va a restringir mucho más, va a reducir más su burbuja y se va a ir un poco más hacia el extremo y ni siquiera va a intentar, digamos, debatir sobre esas cosas, porque el momento en el que uno piensa en que critica algo dentro de lo que significa el marco, digamos, de su ideología, pues lo asume más bien como un síntoma de debilidad. En la izquierda y en la derecha pasa exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Cuando no es así, en realidad. El juego más bien, que podría potenciar, digamos, proyectos políticos de más largo aliento, es ser crítico y autocrítico, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención lo que has dicho, el hecho de que en tu círculo de amigos, digamos, se muevan ellos mismos, digamos, dentro de una ideología, ¿no? Entonces estás básicamente encadenado, ¿no? Estás atado a pensar de una manera y eso realmente me asusta, creo. Me asusta el hecho de que, obviamente, supongo que potenciado igual por las redes, por los algoritmos, pero el hecho de decir eso está mal y mostrar debilidad por eso y no admitir debilidad, me parece justamente algo tonto, ¿no? Es a largo plazo, si estás débil, Es pues que la es más psicología, saludable, ¿no? uno de los sesgos comprobados que menciona en relación al proceso de toma de decisiones de las personas es ese, ¿no? Que generalmente vas a buscar una opinión que refuerce tu creencia original. Y eso lo está reforzando las redes sociales, como acabas de decir. Entonces, generalmente tendemos a buscar eso, ¿no? Alguna opinión o persona que reafirme lo que yo previamente ya estoy considerando que está sucediendo. Es duro, pues estás matando parte de ti mismo si es que muestras debilidad en lo que crees, ¿no? Pues sí, es bien común, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando habían las protestas en Venezuela hace años, todo el rato era hashtag SOS Venezuela. O sea, parecía, daba la impresión de que a la gente sí le importaba, claro, le importaba la democracia, le molestaba el autoritarismo y demás. Pasa en Colombia, la gente calla. Lo mismo con la Chiquitanía. SOS Chiquitanía se está quemando. Entró Áñez, siguió con los planes incendiarios, del paquete incendiario. Pero este es en el caso de Colombia. Yo sí he notado un poquito más en el pequeño universo que tenemos tal vez en redes sociales nosotros, de que ha habido un poco más de ¿Apoyo? De crítica hacia lo que sucedía o empatía. Yo he visto... Quizás sin entrar a la profundidad de las características de la situación, ¿no? Porque era muy diferente esta protesta, siempre son muy diferentes esta con la de Chile, con la nuestra, ¿no? Como mencionabas, Marcelo, un tema particular que tiene la de Colombia es el hecho que tiene lugar en Cali. Entonces está muy potenciada por los movimientos campesinos, por una lucha que trasciende la queja a la reforma tributaria. Pero sí. Volviendo a lo que decíamos,
pareciera que a veces solo buscamos reforzar la idea original que teníamos. Yo he visto igual muchos autodenominados pititas orgullosos sí, y felices de que dale Colombia, nosotros hemos vivido lo mismo contra Evo, el tirano, que no sé cómo. Y del otro lado, los madridistas, no, esta es nuestra lucha, así ahí está la huipala, esto es nuestro, ustedes los pititas son la culpa, claro, se apropian de la lucha, ¿no? Eso no están entrando eso sí es sentido. Es realmente el problema, solo es apropiarse. Eso sí es digamos, sentido, que las, por lo menos los movimientos más jóvenes asociados al MAS estaban intentando un poco mostrar, no, esta es nuestra... Es mío, de mí. Ajá, Y una cosita antes de cerrar, de comentar esto. Para mí, yo siempre le he dicho, porque yo sigo la política colombiana hace tiempo, para mí Álvaro Uribe es igualito que Evo Morales, pero del otro lado. Es un tipo que está en el poder mucho tiempo, ha querido perpetuarse en el poder, ahí. La Corte Suprema la ha denegado. Tiene un muñeco, para mí, perdón, pero Arce es el muñeco, es como el muñeco de Evo, lo mismo con Duque, tienen pensamientos bien parecidos, un discurso polarizador muy fuerte, pero son extremos distintos ideológicamente. Por eso siempre te ha interesado, por lo que son esas Sí, similitudes, pero al opuesto. Que hay. Exacto. Los opuestos ideológicos, ¿no? Pero que terminan siendo bien parecidos. Sí, y ahí esto que estaban comentando ustedes, a mí me llama la atención en el siguiente sentido. Hay como tres componentes que sirven para la movilización de las personas en la política, ¿no? Son tres componentes, tradicionalmente se entiende así. El primero es la ideología. Entonces yo me muevo, me movilizo y me aglutino en torno a si soy de izquierdas o si soy de derechas, ¿no? El segundo componente es la identidad, es decir, cuánto yo me identifico realmente con una causa, con una persona, con un movimiento, qué sé yo. Y el tercero son, digamos, los intereses, pero en un sentido bien amplio de la palabra, ¿no? No intereses materiales necesariamente, sino intereses en un sentido bien grande. Lo que observo ahora es que hay una combinación muy fuerte entre intereses e identidades. Y el bagaje ideológico como tal, digamos, es como que más reducido. No en todos los sectores, obviamente, pero en gran parte de cómo se está generando esta suerte de movilización en Colombia, lo que hemos visto en Ecuador, lo que estamos viendo en el Perú, que es un desastre, digamos, total de todo su sistema representativo, ¿no es cierto? Creo que tiene que ver con eso, fundamentalmente, con que se ha abandonado, digamos, el componente ideológico y se ha sobrepuesto, pero además muy a tono con la moda actual, ¿no? Que es, ¿qué causa defiendes? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu causa? Medioambientalista, animalista, feminista, miles de causas. Hay muchas causas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué causa defiendes? Y en función de eso, si eso está además acorde o está alineado a tus intereses, ¿no? Y ese es el escenario en el que estamos viviendo y que creo que en gran parte el responsable de eso es la izquierda, porque la izquierda es la que ha fracturado tanto este tema de las causas, que ha abandonado esa idea que tradicionalmente se conoce como el horizonte, hacia dónde quieren ir, la utopía. Si uno se pregunta, eso siempre igual lo planteo, digamos, en clases a mis alumnos, es ¿cuál es la utopía de hoy día? Es decir, ¿hacia dónde quiere ir la gente más allá de lo que es incluso la democracia? No hay. Todo es por eso, como decía hace rato, vivir aquí y ahora y resolverlo. Y en algunos casos más radicales es el vivir aquí y ahora, pero pensando en el pasado, porque el pasado estaba mejor. Antes vivíamos mejor, ¿no ve? Eso hemos escuchado mucho en las últimas elecciones. Pero antes vivíamos mejor volveremos a ese momento. Nadie se plantea la idea de nos arriesgaremos a vivir, pues, qué viene en el futuro, porque el futuro finalmente es un riesgo. Pero nadie quiere arriesgar eso. Nadie quiere atreverse a arriesgar. Todos quieren vivir más bien. Veremos qué ha pasado antes, digamos. Iremos ahí, porque ahí estábamos más cómodos, ¿no? Y eso está pasando, creo, en general en todos lados, ¿no? Que es el interés antes de la ideología, dices, ¿no? Sí, y la identidad, ¿no? Sí. Ese es duro, ese tema de la identidad, igual como relaciona mucho lo que dices con el tema de... O sea, yo no escucho mucho el tema de que antes vivíamos mejor, sino que antes teníamos problemas, mis antepasados, que estamos cargando hasta el día de hoy, ¿no? Pese a que estamos mejor que ayer, ¿no? Entonces, eso igual... Es que es raro, porque yo me imagino estas cosas y pienso que, de cierta forma, gracias a la tecnología y los avances, tenemos las chances de, como individuos, ser más únicos cada uno. Pero a la vez estamos, como has dicho, siendo fragmentados, pero más encasillados en algunas cosas. Y a veces pensamos que el horizonte que decías de uno no es
compatible con el horizonte de otro, Sí. ¿no? Y creo que eso es peligroso, ¿no? Entonces, el tema que estamos hablando de la autocrítica, el tema de que estamos hablando ahorita, creo que es bien importante el tema de bajar un poco las cortinas, bajar un poco las defensas, desnudarte, por así decirlo, y poder dialogar, conversar, para ir a o sea, obviamente no vas a conseguir lo que tú quieres, ¿no? Siempre tiene que haber un proceso de negociación para encontrar un punto medio que beneficie a la mayoría de las personas que podamos beneficiar, ¿no? Sí. Y Sí. es raro, la verdad, no sé. En las antípodas, a ver, los ejemplos, ideológicas si quieren, para seguir hablando de lo del antes. Luis Arce, el ejemplo de lo de antes, Claro. ¿no ve? El ministro de Antes la Economía. economía, qué bien que estaba, ¿no es cierto? Era el antes. Mafres Reyes Villa era el ejemplo para Cochabamba ciudad de lo del antes, De más antes. ¿no ve? O sea, qué bien que se vivía en Cochabamba, la ciudad jardines, alcaldía funcionaba bien, ¿no? Como cuando ha llegado el Cholango y el Leyes que lo han arruinado Que las ha sido alcaldías, un ¿no es cierto? desastre. Claro, los dos representan en el fondo el antes, por eso, otra vez. Esa nostalgia por eso, por el pasado. Por ese pasado que aparentemente era mejor que el de ahora, ¿no? Entonces, a eso me iba con la idea de... estamos viendo siempre el retrovisor ahora. Últimamente estamos viendo mucho retrovisor porque le tenemos pavor y espanto al futuro. Porque el futuro se ha traducido en pandemia y en incertidumbre, Claro. en miedo y en muerte, ¿no? O sea, en eso se ha traducido nuestro futuro. Y eso es muy preocupante porque, claro, las nuevas generaciones están formándose, creo yo, bajo ese tipo de perspectiva, cosmovisión si quieren, Interesante. y eso nos va a llevar a un escenario de radicalización y de conservadurismo más extremo, creo yo. Eso Realmente. estaba leyendo el otro día en Reddit, en una página de un estudio que se hace de uno de los mayores indicadores de éxito a futuro de un individuo. Es algo que no me acuerdo cómo se dice en español, pero es delayed gratification. ¿Qué tanto tú, digamos, pospones tu gratificación? Eso es un índice de éxito. Si tú, digamos, dices, lo que me gratifique al instante es lo que voy a optar, entonces tu índice de éxito como, digamos, socioeconómico, de salud, familia, va reduciéndose. Entonces, digamos, las personas que les pagan su sueldo y se lo tiran todo el mismo día, su índice baja. Las personas que van Interesante. ahorrando, y eso creo que también se puede traducir a lo que estamos diciendo, que a veces, no sé, tal vez somos todavía, imagino que es por la educación, no tenemos un pensamiento muy a largo plazo, ¿no? Ahí yo te voy a dar una respuesta, pero hablando de gratificación instantánea, creo que cerramos un poco la ventana, ¿les parece? Le está haciendo frío. Estefan, Sí. ¿puedes cerrar toda la puerta? No importa que estemos hablando. No, no hay problema. Sí, sí, sí. Porque si no... siento- Claro, vamos a helarnos. Sí. Ahí Ya, está bien. perfecto. El viento ahí gritando. Y ya, ahora, Súper. en relación a lo que decía Salvich, es muy interesante. Hay una teoría que viene de las ciencias del desarrollo y habla que justamente las personas que tienen un comportamiento más de corto plazo son las que generalmente pertenecen a familias de escasos recursos y tienen una visión muy corta de lo que podrían, lo que podrían hacer acumulando sus recursos. Entonces lo ven como más práctico o más beneficioso ese momento comprar un nuevo televisor que sea gratificante para toda la familia, que pensar en el ahorro y que pueda servir para invertir en los estudios de los demás hijos, porque lo ven como muy poco posible. Claro, imagino. Como- O sea, el tema... Cerramos nomás la otra vez, ¿no? Es algo dichoso, se va a Se hacer. abre un poquitito esta, así apenitas. Es para que esa no debe estar toda cerrada. De los dos lados. Ya está. De los dos lados. Eso era. Había sido eso. Pero bueno, Pero es... Pero sí. 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 Yo Vaya. quisiera comentar, digamos, eso de volver al pasado. Creo yo, por ejemplo, en el gobierno de Áñez se usaba mucho esa retórica, la república. Sí, La por república, ejemplo. el modelo, o sea, implícitamente no te lo decían, pero era volver a ese modelo neoliberal de los Sí. 90, ¿no? En querer hacerlo en un ratito. Sí, pasa mucho. Aquí O en sea, si Bolivia. hasta el día de hoy estamos hablando del tema del mar, digamos. O sea, No. entiendo. Pero es Además- interesante porque al final todos los candidatos en nuestra última elección tienen una propuesta medio que miraba hacia atrás, ¿no? Nostálgica, de Sí. cierta Sí, forma, ¿no? tenía valores muy conservadores, la candidata del ADN ¿Usted de también. Mesa qué creen? Porque muchos lo asocian con neoliberalismo 2003. Eso le iba a preguntar y a otros. Marcelo. Creo que ni él mismo sabe. ¿Tú lo veías Sí. como una propuesta más renovadora y hacia futuro? No, tampoco, porque igual él representaba un momento, digamos,
específico de nuestra historia, ¿no? Es decir, y él ya representaba algo que significaba... Pasado, ¿no? Exacto, un pasado, pero un pasado, digamos, bien convulso, ¿no? Ya. 2003, 2005 no se explica Bolivia sin Carlos Mesa. Y ese momento era un momento muy duro. Por eso creo que también había mucha resistencia en función de la candidatura de Mesa, porque él mismo ya tiene detrás de sí, digamos, esa imagen de convulsión social, problemas, decisiones mal tomadas o decisiones no tomadas, ¿no es cierto? Hay varias cosas que se le suman más bien en contra suya en todo caso, ¿no? Sí. Bueno, y ahora una pregunta que quisiera hacerte, Marce. ¿Tú crees que el problema de Colombia es únicamente por el tema impositivo? Claro. ¿O trasciende más? Porque ya Duque ha mandado Ya lo su ha comunicado, descartado, ha derogado, ¿no? ¿no? Sí, Si ya no lo me ha equivoco. derogado. Sí. Pero siguen las protestas Y y, ahora además hemos- es que pasa, sigue protestando porque han matado, porque hay desaparecidos, porque hay represión. Pero hace 2 años había una protesta en Colombia, no me acuerdo exactamente. por qué. 2019 igual, ¿no? Sí, que era bien fuerte igual. No, hay un reposicionamiento, creo yo. Creo que hay que verlo. No me gusta esto de las teorías de la conspiración, pero creo que la palabra en realidad es, hay que verlo en términos geopolíticos, ¿no? Ya. ¿Qué se está jugando Colombia hoy día, ¿no? Porque en esta parte de la región, Colombia es un enclave sumamente importante para Estados Unidos. Hay que decirlo bien claro, ¿no? Es decir, para Estados Unidos respecto de Venezuela. Sí, tiene bases militares. Claro, Estados y Unidos, además- Donde tiene la mayor presencia, ¿no? Con toda la lucha contra el narcotráfico también, ¿no es cierto? O sea, todo ese tema concita pues interés para Estados Unidos, y Estados Unidos seguramente está preocupado por lo que está pasando ahorita en Colombia, porque no es poca cosa. O sea, otra vez, no es un tema, no son las Guyanas, digamos, ¿no? O sea, Colombia es bien importante Temas trascendencia, para el interés Latinoamérica. geoestratégico, quiero decir, ¿no? Y ahí también habría que preguntarse en ese contexto si Rusia y China están haciendo algo, ¿no? Porque hay, no es cierto, hoy día una multipolaridad, Intereses. ¿no es cierto? Y hay intereses fuertes de esos países, tampoco lo vamos a negar. Ahora, desnudar esos intereses, ese es un tema, digamos, más complejo, ¿no? Pero creo que sí, ciertamente, el tema de que el clima de crispación esté elevándose tan fuerte, creo que en el fondo más bien por eso está haciendo revivir a la izquierda ideológica, y le está lavando en realidad, le está despojando más bien de ese traje que tenía de terrorismo y de narcotráfico. Claro. ¿no? Es chistoso lo que dices, porque igual encuentro otro paralelismo, digamos, con la fuerte represión colombiana, con los problemas que hubieron el año pasado en Estados Unidos, igualmente por la represión policial que había en Estados Unidos, y ahora lo que está viviendo Colombia igual por la fuerte represión. Nosotros en 2019, si bien nos hemos manifestado un montón, no, o sea, antes de las elecciones y durante las elecciones no hubo mucha, o sea, hubo represión, ¿no? Pero no hablábamos No de de ese muertos. tipo. No No de ese hablábamos de tipo. muertos, digamos, cuando estábamos... Para el bando antimás. Exacto. ¿No? Porque- Ya, Pero- el pero- caso de Sencata es otra cosa. Pero ¿no? él igual, sí, pues el caso es en Canadá, ya están involucrados los militares. O ¿no? sea, a mí, a él Camilo, hablando obviamente- de la policía, Ujú. tiene razón, pero bueno, eso puede ser por otras razones, ¿no? La policía en Colombia y en Chile tienen una lógica muy diferente Es cierto eso. con los actores. Bueno, Chile por su pasado histórico, Colombia Igual por el por tema de los las actores, FARC, ¿no? con los actores que trata, ajá, que son las FARC, exactamente. Pero lo que dice sí, Alvarito, es como que ahorita ha entrado en un punto muerto, pareciera, ¿no? El conflicto colombiano. No hay una resolución porque no es muy claro el pedido del lado que protesta. Pide más beneficios sociales, pero si no hay un apoyo tributario para sustentar esos beneficios sociales, no se lo va a lograr. Entonces, realmente ahí se ve lo que nos dice Marcelo, que es el peso de varios intereses, ¿no? Y hay que tomar en cuenta igual Jugándose que en Colombia hay una desigualdad es de las más altas de Latinoamérica. La segunda La más pobreza alta. es altísima. Si no me equivoco, es más que Bolivia. ¿La pobreza? El porcentaje de pobreza en No, Colombia. no es mayor, pero ha aumentado. Hay estimaciones de que está aumentando un 10%, sí, esos La factores pandemia están aumentó más que otros países. Está aumentando el desempleo, entonces eso ha motivado La a que los jóvenes criminalidad. salgan, ¿no? Pensando, ni siquiera jóvenes que quizás también tienen un empleo, pero pensando, también mi futuro está muy en riesgo, está en una situación muy frágil. Gente ya imputada. Igual Colombia Sí. es el país que lidera los asesinatos a líderes sociales. ¿Ah, sí? Ajá. De ahí viene Ah, Brasil. claro, pero por el tema con las FARC también Lo que pasa es que también hay este grupo que se llama las Águilas Negras, no sé si han escuchado, No. que es un grupo paramilitar
que se atribuye los asesinatos a líderes sociales, pero es pro gobierno Duque, pro Álvaro Uribe, ¿no? Entonces están matando a gente, a lideresas y líderes sociales. ¿Así abiertos? Sí, les mandan, o sea, tú... ¿O es parte de las teorías? No, hay muchos casos, ¿no? Que, por ejemplo, gente o líderes que protestaban por el territorio, por el agua y demás, y les llegaban unas cartas de las Águilas Negras diciendo que estos zurdos, sí, izquierdistas, terroristas de las Águilas Negras están presentes, y a los cuantos días los mataban, ¿no? Los asesinaban. Entonces nadie habla, digamos, nadie dice nada. Entonces mucha gente dice, sí, las FARC están del lado de estos terroristas que están convulsionando la ciudad. Pero también hay un grupo paramilitar pro gobierno de Duque que está ahí. Es más, el día de ayer ya han salido videos, no me quiero basar tampoco solamente en los videos, pero bueno, me baso, porque es lo que he visto también. He visto dos videos, uno que han subido en noticias y el video detrás de eso, porque en las noticias eran unos indígenas de Colombia que han empezado con machete a agredir unos autos, a lanzar piedras, así, y eso han mostrado en las noticias. Han mostrado un video detrás de eso, y es que han salido unos señores de unos autos, unas camionetas y unas vagonetas sin placa, con sus ametralladoras a disparar, ¿no? Y de ahí se han vuelto a subir y por eso los machetes. No, y se han metido donde estaban, creo, en una universidad, si no me equivoco, y ahí han salido los indígenas y solo han grabado eso, y eso nomás lo han puesto en las noticias, ¿no? Y ahí los medios no ayudan, porque el titular de los medios de comunicación era hubieron conflictos entre ciudadanos e indígenas. Indígena, además. Dios. Además. Ponle el titular así, ¿no? O sea, completamente, digamos, erróneo, ¿no? Totalmente equivocado. Nada más hacer la diferenciación, ¿no? Así como que ciudadanos... Claro, como si no fueran, ¿no es cierto? Ciudadanos también los indígenas, digamos, ¿no? No se lo he hecho en 5 minutos antes de que salgan al aire, yo creo. Sí. A lo mejor. Y hay otro temita más que creo que hay que revisar en algún momento también, y es el tema de los jóvenes. En el siguiente sentido, Brasil y Chile ya han sufrido esto con las movilizaciones de las clases medias, porque en el caso de Brasil, Lula, cuando estaba gobernando, y igual que muchos países, lo que hizo fue hacer ascender a la gente a la clase media, es decir, movilidad social. Y esa movilidad social ha logrado conseguir que hayan más profesionales jóvenes capacitados que estaban ya, que salieron, digamos, al mercado laboral. Producto de todos los problemas de corrupción, de ahora pandemia y crisis económica, no hay oportunidades. No hay oportunidades. Entonces, claro, el Brasil en su momento, cuando estaba Dilma, Chile hace poco, también con sus medidas económicas, el Ecuador y Colombia tienen ese componente de frustración de jóvenes de clase media que no encuentran oportunidades. Es decir, ¿dónde te vas a realizar profesionalmente? Pues porque, por ejemplo, tu padre ha sido un agricultor, pero tú has tenido la posibilidad de ir a la universidad y te has titulado y ahora quieres ejercer en ese ámbito, ¿no es cierto? Quieres ejercer profesionalmente, pero el Estado no te puede dar, digamos, ninguna oportunidad, y encima de eso hay una precarización laboral muy fuerte hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso? Es un caldo de cultivo también igual importante como para salir a protestar, porque obviamente estás reclamando un derecho genuino, que es quiero trabajar en aquello que he estudiado, ¿no? Y dado que ya estoy mejor preparado. Entonces, ese es otro problema que va a empezar a explotar y detonar, creo, en todos los países. El nuestro todavía no veo que sea un conflicto tan fuerte, pero sí lo veo muy latente próximamente también, ¿no? Yo no lo veo muy latente porque, o sea, el tema de la informalidad que tenemos en nuestro país, o sea, somos textualmente el país más informal de toda Latinoamérica, no es el 84% que dice que los negocios, y eso pese a que no necesitas, o sea, que básicamente no necesitas, digamos, cierto respaldo académico para buscarte la vida, digamos. Eso que implica, o sea, obviamente eso es malo igual, porque normalmente la gente que busca un trabajo formal, eso implica ciertos beneficios, como acceder a la caja, que obviamente no es la gran cosa, pero es algo, y te da cierta seguridad para ti y tu familia. Pero si estás en lo informal es como que... Pero eso nos dice Marcelo, ¿no? Estamos todavía en un proceso quizás más previo, más anterior,
pero va a continuar. Mientras más jóvenes se empiecen a formar en nuestro país, más jóvenes van a querer ejercer esa profesión y no buscar un emprendimiento de subsistencia, que esa es la característica de los emprendimientos en Bolivia, ¿no ve? Que la mayoría son de subsistencia y no por... Innovación. Ajá. ¿Verdad? Güey? Sí. ¿Y qué opinas, Marcelo, del impuesto que están sacando sobre Netflix, Los los servicios servicios digitales. digitales? ¿Va a afectar así de gran manera al usuario? ¿Es un buen momento para hacerlo? ¿Va a generar las protestas, como algunos dicen, ya, ¿por qué no salimos como en Colombia? Mira, yo creo que hay que ajustar cuentas con multinacionales y farmacéuticas en general. Sí, pues. Hay que hacerlo en algún momento. O sea, las farmacéuticas, por ejemplo, tienen la posibilidad de imponer a los estados la cláusula de confidencialidad en los contratos. Es decir, no pasa solamente con nuestro caso, con el caso boliviano, donde han impuesto la cláusula de confidencialidad para que no se sepa el precio, ¿no es cierto? Ha pasado en la Unión Europea, ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú, ha pasado en Chile, está pasando en todo lado. O sea, eso de que te imponen y te dicen, tú no puedes decir por cuánto te estoy vendiendo la vacuna por ahora, dentro de 10 años lo dirás, pero ahora no lo digas, ¿no? Y ese es un tema que nos debería llevar un poco a la reflexión, porque realmente las farmacéuticas están haciendo y deshaciendo con los estados, Las multinacionales estas, no sé si es la palabra correcta, pero estas que venden estos servicios de streaming, también se han pasado, ¿no es cierto?, todas las regulaciones internas de los estados para pagar impuestos. Google y todos los servicios informáticos supuestamente te ofrecen gratuitamente las cosas, pero no, de fondo igual terminamos pagando un servicio nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que no es una medida incorrecta en todo caso. Yo no la veo así, la verdad. El hecho de que se tengan que pagar el 13% del IVA, que es lo que corresponde, digamos, en nuestro caso, por el servicio de Netflix, de Amazon, de lo que sea. Pero no es un impuesto nuevo, sino más bien es regular algo que significa un servicio que nosotros consumimos. ¿A dónde vamos? Vas al supermercado y pagas el 13% de tu compra, ¿no es cierto?, para tener la factura. Y debería pasar lo mismo. Es decir, yo sinceramente no lo veo mal. Lo que sí creo que tiene que empezar a haber es como una suerte de sincronización de todos los estados, para que los estados en realidad a estas empresas pues les empiecen a cobrar como debe ser, porque estas empresas se enriquecen muchísimo. O sea, el dueño de Amazon, ustedes saben súper bien, es ultra archimillonario, ¿no? Entonces, pero es porque justamente se salta un montón de regulaciones y ahí donde va y le dicen, en este estado estás afincado o sea, tu CEO, tu base central está aquí y tienes que pagar tantos impuestos, pues lo que hace es irse a otro estado, donde paguen menos impuestos en realidad, es ahí donde se queda. Y eso a mí, la verdad, no me parece justo, ¿no? Y el tema de educación, que ahora todas las clases son virtuales y muchos profesores, muchas escuelas están pagando servicios y eso que están con las cuentas súper ajustadas, Sí. ¿no? Es jodido también ese tema. Sí, no, ese es otro reto, creo. Hay que entender una cosa, creo, también que es bien importante. La educación virtual ha llegado para quedarse, yo creo. Es decir, no es que vamos a volver de la noche a la mañana a la educación presencial, pero yo creo que de aquí en adelante vamos a empezar a convivir con estas dos cosas. Va a dar facilidades, ¿no? Sí. Vamos a ver, el salto ya es inevitable, ya lo hemos dado y yo no creo que volvamos otra vez, digamos, a lo tradicional de antes, ¿no? Por ejemplo, de la UPSA, de la Universidad Privada de Santa Cruz, algo interesante que veía es que no estoy seguro si al final lo están ejecutando, iban a empezar a implementar un tipo de clases presenciales y semivirtuales, en el sentido que tú como alumno podías ir, pero días específicos el profesor tampoco iba a estar, pero podías ir a la universidad y utilizar el servicio de internet para pasar la clase ahí y para estar ya en un ambiente más académico, ¿no? Más cómodo, que quizás es más cómodo que el que podrías tener en tu casa. Tú, Marcelo, hemos tenido la oportunidad de tener dos docentes, algo muy bueno. ¿Cómo lo han estado manejando en la Católica? ¿Cómo han estado tus clases? Mira, al principio creo que todos, estudiantes y profesores, hemos tenido que improvisar. Al principio, cuando todo empezó y hubo la cuarentena rígida, ¿no es cierto? Claro. Todos hicimos lo que pudimos, finalmente, ¿no? Pero en la medida del tiempo, creo que se han ido tomando algunas acciones bastante interesantes y favorables, incluso sobre todo para los estudiantes,
y en alguna medida, digamos, para los docentes también. La Universidad Católica compró o adquirió una plataforma para que todo se centralizara ahí y todos los materiales se pudieran distribuir ahí, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas las cosas que yo doy mis clases, textos, videos y lecturas, las tengo centralizadas ahí. No estamos utilizando cosas dispersas, ¿no? Un docente usa una cosa y otro y otro y otro, sino todo se ha centralizado ahí. No es lo mismo dar una clase en ciencias sociales, digamos, de forma virtual que de forma presencial. Más aún cuando se trata, digamos, de discutir, debatir, como estamos haciendo ahorita, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo. Pero creo que de alguna forma algo ha servido, en realidad, de algo está sirviendo ya esta experiencia de educación virtual que tenemos, ¿no? Como decía, no creo que volvamos de pleno al 100% a la educación presencial, y más bien creo que debemos, tanto estudiantes como docentes, pensar en innovarnos de nosotros mismos, en el sentido de que cómo mejoramos las cosas, las condiciones, mezclando, combinando lo presencial con lo virtual, ¿no? Sí, totalmente. Algo que hacía énfasis, digamos, en la anterior vez igual, es el tema social, ¿no? Una de las experiencias más bonitas de la universidad es justamente conocer diferentes personas, pero conocerlas, vivir, salir, ir de fiesta, ir a tomar un café, lo que sea. Y eso me da, de cierta forma, en este tiempo, por lo menos, que muchos jóvenes que han entrado a la universidad esperando justamente vivir eso que les contaban sus papás, sus hermanos, no lo han vivido de cierta forma. Y no sé, me da miedo que eso se traduzca, no sé, en una cierta frustración, ¿no es cierto? Todos los niños, los que más van a sufrir, yo creo. A ellos les pesa más, yo creo que sí. Creo que es porque además es parte primordial para el crecimiento de un niño, el hecho de conocer a otros niños. Total, básicamente. Socializar. Sí, es necesario. Es súper los que importante. entran recién a la universidad, por ejemplo, mis alumnos que están ahora primer semestre, digamos, de este año, pues han empezado la vida universitaria con la virtualidad, ¿no? Y es lo que dices, o sea, en tu colegio tú tienes un círculo bien endogámico, ¿no? Bien cerrado. En la universidad ese círculo se abre más. Pero porque es además inevitable, porque gente de todo tipo de extracto social pues llega a la universidad, ¿no? Culturalmente, socialmente, lo que sea. Pero ahora no puedes, porque lo único que tienes es, digamos, una ventanita frente a la cual, digamos, estás ahí hablando y no tienes la posibilidad por eso de interactuar en ese sentido. Y eso es una limitación muy fuerte que yo no sé cómo la van a terminar de traducir. O sea, porque es como estás acostumbrado a la pantalla y de repente vas a tener que ir a clases presenciales. Yo creo que vas a presentar en algunos contextos también problemas incluso hasta psicológicos, que son además normales hoy día. No sé si he contado esto, pero estoy en un diplomado y me pasa que en el receso me quedo ahí yo conectado, esperando que alguien se quede conectado para que pueda charlar con alguien, ¿no? Para que pueda hablar con esa persona, pero la mayoría es como que ya receso y todos se desconectan y no hay nada, no hay una voz. Solito. Pero te tocó un mal diplomado. Yo he llegado es de la a ser... católica. O sea, no hablo de la calidad, pero a mí me ha tocado uno donde he podido así hacer un tipo de amistad igual, pese así online, pero teníamos bastantes trabajos grupales. Puede ser eso. O sea, en grupos sí, pero... No voy a decir de qué universidad era, pero para no hacerle publicidad. Seguro era Ya le he hecho competencia. publicidad hace un ratito. Sí, tocamos el tema de El Salvador, rapidito, de lo que ha pasado. Una breve opinión para ir cerrando, de ahí volvemos a Colombia. ¿De El Salvador o...? Sí. Del país O Salvador. Salvador. Salvador, de ahí volvemos a Colombia De para Nayib. puntualizar, porque como tú has dicho, Alberto, hay que aprovechar que lo tenemos aquí, Marcelo, para exponer así un comentario bien fundamentado de lo que está sucediendo, porque por el momento solo tenemos más titulares, el número de personas afectadas y una policía mostrándose represiva. No se entra mucho en todo el bagaje que ha llevado a ese conflicto. Entonces, sí, un comentario de Salvador, no persona, país de nuevo. Sí. Bukele está imponiendo algo que yo veo mucho en las encuestas de cultura política, por ejemplo, cuando se les pregunta, ¿quieres vivir en democracia? Sí. Pero ¿prefieres un gobierno que concerte y negocie o prefieres un gobierno que ponga orden? Un gobierno que ponga orden, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo en Centroamérica, eso también hay que tenerlo bien en cuenta, en Centroamérica el deseo de imposición de orden es muy fuerte, en Centroamérica. Sí. No tanto a este lado, ¿no? Pero en Centroamérica sí. Entonces,
Claro, por eso no se cae, digamos, Bukele, porque realmente está haciendo aquello que de alguna forma conecta con cierto sentido común. Claro, Al ¿no? contrario, Pero brilla, lo ¿no? que, lo Claro. que quieren la mayoría. Claro, él además, tiene, ¿no? él está manejándose con la misma lectura que tienes tú, yo creo, ¿no? Está con esa idea, ¿no? En realidad, claro, es tan convulsa Centroamérica, tan problemática, además tan peligrosa, al mismo Violenta, tiempo, sí. violenta. Entonces, que, claro, cuando le dices, los voy a sacar a estos señores, pero es para poner orden. En uno de sus tweets, ¿no? Estoy barriendo por dentro, digamos, estamos barriendo por dentro. A la ¿no es comunidad cierto? internacional, ¿no? Sí, No se metan, pronunció de esa ¿sabes? forma. Sí, creo, ¿no? Estoy Sí, limpiando sí, la sí. casa, dijo algo Exacto, así, ¿no? exacto. Entonces eso, claro, pues tiene, digamos, un poco ese sello para mí, ¿no? Y hasta aquí tendría algo de sentido ese tipo de comentario si lo pones en una comparación con el Poder Judicial, ¿o no? Si alguien llega con un comentario así, le das algo O del sea, beneficio y la duda de que quizás lo está haciendo. yo creo que, digamos, por ejemplo, en el gobierno de Áñez, muchos que eran anti-MAS, que no necesariamente se alineaban con Yanine Áñez, Ajá. si querían cambiar a todos los jueces, si querían cambiar a todos los del Tribunal Constitucional, si querían cerrar la Asamblea, Mm. digamos, pero sí son realidades totalmente distintas también, ¿no? Sí. Si lo hubiera hecho, probablemente ya destruía lo poco que nos quedaba del Estado de Derecho. Y quizás, Pero parece que en El Salvador sí está reglamentado, está facultado la Asamblea para hacer eso, ¿no? Sí, sí, pega fuerte, pero es que lo que pasa es que, claro, el principio constitucional afuera no es ese, ¿no? Entonces, bueno, Bukele está haciendo lo que quiere, en realidad, ¿no? Está conectando un poco, como les decía, con ese sentido común que hay, digamos, ahí también. ¿Es autoritario Bukele? Bueno, desde aquí si lo vemos, yo creo que sí, obviamente, ¿no? No vas a reclamar libertad de expresión y separación de poderes y Estado de Derecho aquí en Bolivia y no lo vas a hacer lo mismo en El Salvador. Ujú. Yo creo que es contradictorio. Claro. Bukele está haciendo aquello que aquí se ha intentado hacer, ¿no es cierto?, de imponer las cosas desde arriba hacia abajo. Y eso, claro, es criticable, ¿no? Pero la gente lo apoya. Sí, claro, lo decimos, se entiende los motivos de por qué lo apoya, ¿no? Sí. Lo que los acaba de explicar Sí, muy bien contexto. Marcelo. Ujú. sí. Claro, Eh, son realidades diferentes. No nos cuadra, o sea, personalmente a mí no me cuadra mucho, ¿no? Pero Pero es más, si lees, pues que son realidades diferentes. Si lees el caso colombiano, el caso de Colombia y peruano y Bolivia, encuentras unas similitudes que dan Y Ecuador miedo. igual. Para pensar a futuro, que dan miedo. Mm. Sobre todo una polarización o de políticos con unas tendencias autoritarias o con poco respeto al Estado de Derecho. Eso es lo peligroso, y quizás algo que me falta decir es que yo creo que tal vez por fines electorales, pero más o menos que las nuevas autoridades electas han tenido un discurso un poco conciliador, me parece, ¿no? Las subnacionales, Ujú. sí, con estoy de Manfred, acuerdo. con Iván, Arias, todos han intentado como que evitar entrar en la polarización entre el más y no más, golpe de Estado y no golpe de Estado, quizás con fines electorales, para mostrarse, eso les decía a ustedes, como el centro a futuro en unas elecciones, pero por lo menos pareciera que tiene o podría tener un efecto positivo para un poco relajar la situación acá. Sí, es posible. Aquí se ha distendido un poco ese clima de polarización tan Sí. fuerte que teníamos. Se lo ha distendido, pero yo creo que, bueno, si hemos estado en 10 de polarización, hoy ya probablemente, estamos en 5. Y vamos a estar así entre 5 y 7, 5 y 7, 5 y 7, porque también de alguna forma ya se ha abierto, de manera muy temprana creo yo, pero ya se ha abierto la carrera para ver quién va a ser el candidato a la presidencia en la oposición el 2025. Claro. Hoy día mismo si se preguntan quién es la cabeza de oposición política hoy día, no hay. No hay. Entonces ahorita están, digamos, Es muy regional, ¿no? en esa pelea. Claro. Ahorita están en esa competencia, creo, en el bloque de las oposiciones para ver quién va a ser efectivamente el jefe de la oposición en este país, ¿no? Yo les adelanto algo, creo que les he dicho la otra vez. Va a ser ¿Sabes quién es? No, yo creo que va a ser Manfred. Ah, por supuesto. Seguro, Camacho va a buscar. Probablemente Bacopa, y Tuto y Samuel. Que Los de siempre. se van a bajar al final. Sí. Pero, una pregunta, Marcelo. ¿Tú crees que en Bolivia vivimos democracia o vivimos autoritarismo o una mezcla de los dos? Y la misma pregunta para Colombia. Ya para volver a Colombia. No, yo creo que vivimos en una democracia, con sus luces y sus sombras. A mí no me gustan esas lógicas
de blanco-negro. Yo siempre pienso más en los matices, en los grises, ¿no? Creo que ahí hay ya la valoración, digamos, más profunda de ver cuán democrático o menos democrático es, y es otro tema, pero yo creo que sí, efectivamente sí vivimos en democracia. Colombia también, y probablemente hoy día esté pasando por más grises en realidad que blancos, ¿no? Pero sí está, digamos, también en ese esquema, ¿no? Perfecto. Creo que es un buen cierre ese comentario, ¿no? ¿Algo, o quizás algo más? No, Yo pero me sí, manejo con esa lógica. igual, creo que lo hemos estado ejerciendo eso en Hemos los hablado de anteriores, hecho en sí. un episodio, ¿no? Que Sí, no es sí. todo blanco o es O negro. negro, Los sí. tres invitados en realidad ya nos han dicho esa misma idea y creo que eso es lo que queremos mostrar con el programa también. Y buen cierre. Excelente, gracias a los Gracias. sponsors. Gracias a los sponsors. Marcelo. Se han olvidado.